niños que producen estrés, los conflictos personales, pueden producir o causar una ACV? En general, mira, está bien sobrevalorado el tema del estrés. Ahí dicen habitualmente, doctor, yo me enojé, me dio un accidente vascular porque me enojé, una pelea familiar. Pero la verdad que aquí lo más importante son los factores de riesgo cardiovascular, que son ampliamente conocidos. Lo que le hace mal al corazón le hace mal al cerebro. ¿Cuáles son estos? La hipertensión, la diabetes, el fumar, el alcohol, la dislipidemia, en fondo el tener colesterol alto, son todos factores de riesgo conocidos. Esos serían los factores más importantes. Obviamente el estrés podría acrecentar algo, sí, en los síntomas, pero la verdad que esto como tal, tú tienes que tener una base. El estrés por sí solo que te dé un accidente vascular, no. Doctor, ¿qué pasa con la genética? Se repitió mucho durante la semana, ¿esto es hereditario? ¿Mi hermano tiene? ¿Mi mamá tiene? ¿Cuál es el porcentaje en que a mí me pueda dar? Mira, en general, más que hereditario, uno habla de un factor de riesgo. Me parece un poco lo que pasa con Alzheimer. Si yo tuve mi papá, mi mamá, tuvo un accidente vascular, yo tengo más factores de riesgo, pero habitualmente lo que pasa en las familias es mi papá, mamá gordito, yo también probablemente voy a seguir esa misma alimentación. No sé si esto es más que hereditario, de un tema como familiar, el tema de la alimentación, pero sí efectivamente el tener tu papá, tu mamá que tuvo un accidente vascular, eso ya por sí solo es un factor de riesgo, pero no es algo hereditario, por así decirlo, que es otro concepto. Perfecto. Seguimos con las preguntas en vivo. Isabel quiere saber en qué consiste la atención de urgencia cuando un paciente llega con síntomas, doctora. Bueno, en la urgencia básicamente lo que le explicaba al principio, el paciente ingresa, en el momento que el paciente hace el dato, ni siquiera es necesario hacer el dato, la enfermera se percata de que el paciente viene con algún déficit neurológico, activan la clave amarilla y el paciente ingresa inmediatamente a la zona del recuperador. Ahí lo atiende un urgenciólogo, ¿no es cierto? Le ponen 2 vías venosas y el paciente va inmediatamente a resonancia. En el transcurso de todo esto, uno evalúa si el paciente tiene alguna contraindicación para hacerse el examen, una resonancia, que en el fondo sería portar un marcapasos, por ejemplo, y si que tiene alguna contraindicación para hacerse la resonancia, va a angiotac de cerebro. Y ahí detectamos principalmente si es que es un accidente vascular, en qué etapa estamos del accidente vascular y qué tipo de accidente vascular es. El neurólogo se puede unir a nosotros en el transcurso, en el reanimador o finalmente en el resonador. ¿Ya? En cualquiera de esas etapas, el neurólogo se une al manejo del paciente. ¿Y en qué consisten los tratamientos después del diagnóstico? En el fondo, cuando ya confirmamos un accidente cerebrovascular, llegó el neurólogo, qué sé yo, ¿va a depender del tipo de accidente cerebrovascular sí, o en realidad es el mismo genérico? ¿En qué consisten? Básicamente depende del tipo. ¿Ya? El accidente vascular isquémico, ¿no es cierto?, es candidato a trombolisis. ¿Ya? La trombosis de seno venoso, como decía nuestra amiga ahí en Facebook, es candidato a anticoagulación. Y el accidente vascular hemorrágico, básicamente uno protege el cerebro con todas las medidas de neuroprotección que se instauran desde que el paciente llega a la urgencia. O sea, básicamente ver, el cerebro se está complicando porque tienes una arteria tapada o se rompió una arteria, te fijas ahí, obviamente yo no puedo, si yo tengo un hematoma, tengo sangre del otro cerebro, no le puedo dar tratamiento trombolítico, en fondo que es para destapar la arteria porque va a sangrar más, te fijas, claramente lo dice la doctora. Depende en fondo si tengo la arteria tapada o tengo la arteria en fondo que se rompió. Claro. Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas. Jamie cuenta que su papá sufrió un accidente en diciembre del año pasado y está desde ese entonces en tratamiento. Recuperó la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo, pero de visión quedó con muy poca. Ya ha hecho tratamiento al pie de la letra, entonces en el fondo quiere saber, ¿va a poder recuperar la visión o en realidad está complejo? Es complejo, mira, en general, nosotros siempre le decimos a los pacientes que tengan paciencia. Obviamente, accidente vascular más grave, la probabilidad de que tú tengas más síntomas, secuelas, obviamente es más alta. Si yo soy viejito, tengo diabetes, obviamente tengo más riesgo. La verdad es que tú tienes que hacerlo una ventana de por lo menos 6 meses. A los 6 meses de ocurrir el accidente vascular, tú ya puedes decir probablemente vamos a quedar así. Y de 6 meses ya a 1 año hay otra ventana. Yo te diría que en general después del año uno puede hablar ya de secuelas más definitivas. Más establecidas. Claro. ¿Qué tipo de secuelas puede tener un paciente con un accidente cerebrovascular? ¿Me van a quedar sí o sí? ¿O en realidad puedo salvarme si es que llegue rápido a la urgencia? Mira, el cerebro es tan importante que yo siempre le digo a los pacientes que el cerebro es todo. No es porque yo soy neurólogo, pero es cierto. Mira, tú ves, tú sientes, tú piensas, todo lo que haces, tú te mueves, tú sientes. Todo lo que haces es con el cerebro. Entonces tú puedes quedar con secuelas motoras, puedes quedar con secuelas de lenguaje, puedes hablar mal, puedes quedar con secuelas, por ejemplo, dolorosas, que me duele uno de mi cuerpo o siento menos, y lo otro son secuelas cognitivas.
el tema no es solamente la gente, se ha hecho mucha campaña en lo motor, lo cual es maravilloso. Nosotros yo puedo quedar pléjico o parético de una extremidad, pero también puedo quedar con secuelas cognitivas. O sea, yo puedo quedar en el fondo con mi CI, puedo quedar más, no sé si decirlo, con menor inteligencia, para no decir ninguna palabra. Claro, o con comportamientos inadecuados también. Exactamente, entonces es muy importante. Entonces una persona, imagínate que tiene 40 años, que es completamente funcional, que es un adolescente así como yo, puede perder en fondo, te fijas, ingenieros comerciales, todo, y dejan de trabajar y es una catástrofe. ¿Te fijas? Entonces a lo mejor no quedó mipléjico, pero cognitivamente quedó más mal. Imagínate una persona de 40 años sin trabajar. Entonces por eso es tan importante que consulten lo antes posible. Doctor, ¿y qué pasa con la rehabilitación? ¿Esto como que se puede volver a aprender el conocimiento? Ya me imagino que no va a volver a estudiar una carrera de nuevo, a lo mejor por la edad, pero en el fondo, ¿puede ir aprendiendo cosas y evolucionando? O sea, hay pacientes que pueden quedar sin secuela producto de un accidente vascular. Por eso es lo importante de consultar en forma precoz, en forma oportuna, vale decir. Si tú llegas a un servicio de urgencia y se te ofrece toda la terapia y se hacen las cosas de forma adecuada, tú podrías quedar absolutamente bien, sin secuela. Perfecto. María quiere saber cuál es la diferencia entre un accidente vascular y una hemorragia cerebral. ¿Es posible una recuperación después de 7 años, aunque se han visto algunos signos favorables? Gracias. Mira, un poquito lo que habíamos dicho antes. El accidente vascular, en fondo, es como tal el isquémico, lo que decía el doctor, cuando se tapa la arteria. La hemorragia intracerebral, la verdad que hay también, como otro tema, tienes varias causas. Efectivamente, la hemorragia cerebral puede estar en el contexto de un accidente vascular, pero tú puedes tener otras causas. Amiloidosis, puedes tener, por ejemplo, un tumor que sangre, entonces habría que ver bien qué pasó ahí. ¿Ah? Pero después de 7 años, es poco probable en realidad, porque probablemente la secuela que tenga ese paciente es difícil, a lo mejor que tenga algún grado de rehabilitación. Perfecto. Clarita cuenta que siempre siente mucho dolor de cabeza, volvemos con los dolores de cabeza del lado derecho, y es como si su cabeza se estuviera congelando, como si tuviera un gorro de arena y se empieza a caer la arena. Mira, muchos de los síntomas que la gente refiere en relación al cuero cabelludo pueden ser o asociados a una cefalea que es más bien tipo tensional o una cefalea migrañosa. De hecho, la misma migraña puede dar sensibilidad pericraniana. La gente dice, doctor, yo me toco y me duele. Lo mismo ahí, podría tomar algún analgésico simple, paracetamol o ibuprofeno, y en caso de que siga con la molestia, consultar con neurólogo. Las cefaleas o los dolores de cabeza que consultan en la urgencia o que nos tienen que hacer consultar son en general la aparición de dolores de cabeza de inicio brusco, súbito, en relación a un esfuerzo, por ejemplo, ¿ya? Que producen compromiso de conciencia, que producen una convulsión o un desmayo de los pacientes, claro, que producen vómito, muy importante, o que los despiertan en la noche. Todas esas son cosas que uno le pregunta a los pacientes cuando llegan a la urgencia y ahí establece un riesgo. Y ese riesgo de esos pacientes, ahí uno los estudia en forma precoz. Claro, y es importante, disculpa, lo que dice la doctora, sobre todo si la cefalea es aguda. Si yo no he sufrido nunca dolor de cabeza y parto con un dolor de cabeza, ¿no es cierto?, súbito, rápidamente alcanzo intensidad de 10, debería consultar el servicio de urgencia inmediatamente. Pero si tengo un dolor de cabeza de 10 años de evolución y voy a consultar porque llevo 3 meses, 4 meses con cefalea, probablemente esa cefalea no va a ser tan importante. De hecho, la cronicidad es un factor en fondo que te baja el riesgo, claro, pero obviamente depende del contexto, te fijas, pero obviamente es muy distinto una persona que nunca ha tenido cefalea y que la presenta a alguien que tiene una cefalea, claro, que es toda su vida y presenta otra cefalea con la característica presente. También el cambio de carácter también, lo que decía la doctora. Claro. Yo dolor de cabeza, siempre me duele el lado derecho, me tomo un paracetamol y se me pasa, pero ahora esta cefalea apareció con vómito y me duele toda la cabeza. Entonces hay cambio de carácter de cefalea, también otro factor de riesgo. Doctor, pero ¿qué pasa con los pacientes que son como jaquecosos, como dice uno? O sea, estos que hablamos que a lo mejor te baja el factor de riesgo, pero podría ser igual. O sea, como el dolor de cabeza viene como asociado a otros síntomas, o podría ser solamente un dolor de cabeza súbito con vómitos, con no sé qué. ¿Me explico? Así. Lo sé que la cefalea como tal es un síntoma, entonces la cefalea la verdad que es un tremendo mundo y básicamente las dos más frecuentes son la cefalea tipo migraña vascular en el fondo y la cefalea tipo tensional. Y sobre eso tú puedes tener múltiples síntomas y habitualmente la gente como se automedica o van a la farmacia, toman esto, creen que el mismo paciente que tiene la cefalea tipo tensional para la migraña y vamos recetando y la amiga y la comadre y mi mamá me recetó esto, entonces la verdad que empieza un círculo vicioso. Entonces por eso es tan importante que el neurólogo en esos casos de cefalea la evalúe, porque la verdad que el tratamiento de la migraña con aura, sin aura, con vomitada es distinta que la cefalea tipo tensional. Perfecto. Patricia cuenta que llegó en mayo con un ACV isquémico, ese fue su diagnóstico, pero aún está en estudio.
tiene 43 años, no tiene secuelas, no tiene secuelas físicas, pero quisiera saber por qué se puede haber producido. Me dejaron con aspirina y atorvastatina. Mira, ahí los accidentes vasculares tienen hay una clasificación importante que son 5, pero para decirte los más importantes son básicamente las aterotrombóticas, que se te tapa una arteria, o las cardioembólicas, que es por el corazón. Y efectivamente, después de todo el estudio realizado, hay un porcentaje que en algunos estudios puede ser hasta un 30-33%, que la verdad que uno no encuentra nada entre comillas. Lo que hay que hacer con esa paciente probablemente es evaluarla y ver a lo mejor si faltó algún estudio, pero te vuelvo a insistir que a pesar de todos los estudios y los mejores centros, hay un porcentaje importante que la verdad que no se encuentra una causa conocida. Claro. Qué difícil atacarlo si es que no tenemos causa. Bueno, Patricia cuenta que su mamá le dio una ACV a nivel troncoencefálico. Ella no tiene enfermedades de base, pero sí sufría muchas jaquecas. Resulta que yo como hija me pasa lo mismo, tengo posibilidades de que me pase lo mismo. ¿Cómo lo puedo prevenir? Eso también es algo que se repitió mucho durante la semana. ¿Cómo lo evito? ¿Cómo evito un accidente vascular? Manejando los factores de riesgo. ¿Los podemos repetir para refrescar un poquitito? La hipertensión, la diabetes, la obesidad, el alcohol, el cigarrillo. Te diría que eso son los principales factores de riesgo. Y ojo que el sedentarismo. Disculpa, que la marihuana ahora que está de moda, que han preguntado harto, la marihuana es un factor de riesgo cardiovascular conocido y para los gringos ya del año 2015-2016 para la AJA es un factor de riesgo cardiovascular más. Así que ojo en fondo que la marihuana, que es neuroprotector, que no sé qué, no, es un factor de riesgo cardiovascular más, al igual que el tabaco y el alcohol y la cocaína. La cocaína también. Sí. Bueno, sigo con las preguntas de... perdona, doctora, ¿qué pasa con los anticonceptivos? Hay muchos mitos de que sí, que no, que pueden ser causa, ¿me lo tomo, no me lo tomo? Sí, pueden ser causa de un accidente vascular trombótico. De hecho, es parte del riesgo conocido que tienen los anticonceptivos en las mujeres mayores de 30 a 35 años y sobre todo que fuman. Esa mezcla es fatal. Esa mezcla es fatal. Qué susto. Bueno, sigo con las preguntas entonces, ahora sí con la de la semana. Juan nos cuenta que tiene unos zumbidos en los oídos por detrás de la nuca y en ocasiones dolor de cabeza, tensión buena, glucosa normal. Ya, mira, ¿hay alguna relación? Habitualmente esos zumbidos habría que verlo. La gente que siente o tinnitus, nosotros hablamos, hay que ver si, las características de este, y muchas veces también está asociado a una cosa que se llama presbiacusia, que es la pérdida de la audición normal con la edad. Habría que ver la edad del paciente, no sé. Claro. Cuál puede ser asociado a eso si está en un contexto de cefalea. Y lo otro también que es importante, que hay algunos de estos tinnitus que son los menos, que son pulsátiles que en fondo que siguen el latido del corazón, que pueden ser una malformación arteriovenosa, o sea, alguna alteración del cerebro. Importante que consulte a ese paciente. Y lo otro más frecuente también, los vértigos, que también se asocian al tinnitus. Claro. Tinnitus es como un pito, la gente dice como, doctor, siento un pito en el oído, y te lo describen así. Claro. Ya, pero si yo he sentido eso, ¿no significa que me haya dado un accidente cerebrovascular? No, yo también lo he sentido. Ah, ya. Soy adolescente. Sí. A propósito de la adolescencia, doctora, ¿cuál es la edad más frecuente en la que se da esto? Entiendo que con el tema de los anticonceptivos, mujeres más de 35, pero así como el paciente promedio, ¿y qué más se frecuenta? Aquí lamentablemente la edad es un factor de riesgo conocido. A mayor edad, en general, los accidentes vasculares sobre los 60 años se dispara. Efectivamente, cuando tuve los PIC, también hay un PIC que se asocia a los pacientes jóvenes, pero los pacientes jóvenes también pueden tener accidente vascular, pero por otras causas. Habitualmente pueden tener accidente vascular, por ejemplo, por disección, que en fondo que yo tengo una arteria. Para explicarte, es como que tú le dices el profesor les decía a los pacientes, es como que yo le sacara una telita de cebolla. Entonces esa arteria en fondo se llega a tapar y puede producir un accidente vascular, pero por causas distintas del adulto mayor. Así que por eso, lamentablemente, por el solo hecho de ser joven, tú también estás expuesto, aunque no tengas los factores de riesgo cardiovascular. Por eso es tan importante portarse bien. ¿Hombres o mujeres? En general, no, ahí es hombre y mujer es parecido, pero sí, por factores de riesgo cardiovascular, el infarto en general es más agresivo y los hombres sufren más. Sí. Claro, pero cuando la mujer tiene un accidente vascular, ahí puede ser más mala evolución. Pero en general, los hombres tienen más accidentes vasculares. Claro. ¿Cuál es la probabilidad de que me vuelva el accidente cerebrovascular? Uno queda como un poquitito asustado, me imagino yo. Tú tienes una escala de riesgo, pero en general, una vez que ya ha transcurrido el accidente vascular, al igual que la prevención aquí, lo mismo que dijo la doctora,
es el control de los factores de riesgo. Tú le puedes dejar al paciente diabético, hipertenso, mejor que obeso, le puedes dejar la mejor aspirina, la mejor clopidogrel, la atorvastatina, pero si el paciente no sigue las reglas, no sigue su alimentación normal, no sigue su dieta indicada, come con mucho azúcar, come con mucha sal, sigue fumando, probablemente todas las mejores medidas terapéuticas que hacemos no van a hacer mucho efecto. Claro. Sí. Bueno, Yoli preguntó durante la semana, nos contó que hace años sufrió una trombosis superficial en una pierna y quiere saber si es que tiene mayores riesgos de sufrir este accidente cerebrovascular o en realidad no. Es que depende un poco de la causa de esa trombosis. En el fondo es distinto un paciente sano que le hicieron un estudio de trombofilia y que estuvo operado de una cirugía de rodilla y tiene una causa del por qué hizo esa trombosis, a un paciente que le hicieron estudio de trombofilia, que tiene alteraciones, ¿no es cierto?, en los factores de la coagulación y tiene, en el fondo, más propenso a hacer trombo. Ese sí tiene factores de riesgo para hacer un accidente como una trombosis venosa. Exactamente. Perfecto. Seguimos con las preguntas que están llegando en vivo y María... da las gracias por la respuesta que leímos, pero se olvidó comentar que su hermano de 60 años fue operado de urgencia, que está con terapias y da pasos. Solo le ha costado el movimiento de su mano izquierda, dedos y muñeca, pero habla muy bien. No, estaba comentando en realidad. Bueno, Ruth cuenta que tuvo un accidente vascular cerebral isquémico el 14 de marzo. Gracias a Dios, tiene 49 años, no tenía ninguna enfermedad, fue en un lugar público y la derivaron rápidamente al hospital. Luego la trasladaron a la clínica Ávila y hasta hoy sigue en terapia. Ya quedó con afasia del lado derecho y un lado del cuerpo más lento. Cuenta que tiene un gen protombina, ¿ICIA? ¿Qué pasa con ella? ¿Se va a poder recuperar o no? ¿Cuál es el diagnóstico? Lo que hace probablemente lo que te dice ahí es que tuvo una afasia, a lo mejor con un compromiso motor del hemicuerpo derecho, por lo cual asumo que probablemente tuvo un infarto del lado izquierdo con compromiso del área del lenguaje. Me imagino si tiene 49 años habría que ver el tipo de afasia, pero si está escribiendo por lo menos a una afasia severa pareciera que no. Tiene un aviso, sí, es que si estoy operado sí que tengo visión 20/20. Sí. Bueno, Soledad hace una pregunta bastante interesante. Quiere saber si es que es normal que en nuestro país hayan tantas personas con esta enfermedad. Mira, lamentablemente nosotros, los latinos, los hispanoparlantes, tenemos más accidentes vasculares. En general, el accidente vascular es más bien de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como nosotros. Pero esta es una enfermedad que en general en los países desarrollados o bajados, nosotros lamentablemente estamos aumentando. Y esto es estrictamente con los factores de riesgo cardiovascular y los estilos de vida. Claro, los factores el estilo de vida es fundamental para la prevención de un accidente cerebrovascular. Porque en el fondo el daño que ya tienen las arterias cerebrales, cuando uno ya es hipertenso, ya es diabético, se cuida mal, ese daño se acumula. A pesar de que todos los factores de riesgo se manejen y se controlen y todo, el daño que está ahí está. Claro, por eso es tan importante tener una vida, mira, más que tú le dices al paciente, más que tenga una vida, que haga una dieta, es un estilo de vida saludable, porque en el fondo dices, ya tuve el accidente vascular, no doctor, yo ahora voy a cambiar, no voy a fumar nunca más, me voy a portar bien. Pero la verdad que eso ya tú llegaste tarde, por eso es tan costo efectivo hacer la prevención, o sea, me sale mejor a mí en mi vida portarme bien que después que me hagan todos los tratamientos posibles, ¿te fijas? Claro. Por todos lados es mejor en fondo la prevención primaria antes que llegar en fondo a la trombolisis o a la rehabilitación después del evento. Pero doctores, a ver, esperancemos un poco a los pacientes. Supongamos, tengo diabetes, hipertensión, todavía no tengo un accidente cerebrovascular, pero vi este live y dije, en realidad tengo que cambiar mi estilo de vida. Sí. ¿Estoy a tiempo todavía de prevenirlo o en realidad como ya tengo las enfermedades, igual estoy medio complicado? O sea, el daño que ella tiene, el daño vascular que uno tiene por ya tener los factores de riesgo, está. Y esos son los factores de riesgo que uno dice no modificables, por así decirlo, que son los que uno ya se ganó. Ya me gané ser hipertensa, ya me gané ser diabética, pero tengo los modificables. Y ahí es donde uno esperanza a los pacientes. En el fondo, el cambio del estilo de vida, el hacer ejercicio, el dejar de fumar, todo eso aporta, ¿y no es cierto? Y va a mejorar la vasculatura cerebral. Si bien el daño vascular como tal ya está instaurado por los factores de riesgo no modificables, los modificables uno puede trabajar. Y ahí es donde uno esperanza a los pacientes. Mira, y otro ejemplo importante con respecto al tabaco, que en el fondo el tabaco cada vez sabemos más que el fumar es malo. Antes los profesores de medicina decían fume menos, ahora actualmente la verdad es fuma nada. Mira, es tan malo el cigarrillo que la gente cuando fuma, deja de fumar, por ejemplo, hoy, yo soy fumador, dejo de fumar hoy, mi riesgo de tener un accidente vascular
comparado con la población que no fuma, recién se equipara a los 5 años, imagínate. A los 5 años de dejar de fumar. Y para cáncer pulmonar es peor. Ahí los broncopulmonares en los pulmonares son como 10. 10 años, o sea, imagínate el daño que produce. Por eso estamos hablando del daño acumulativo. No es como que yo hoy día cambié mi vida y me voy a limpiar de todo. No es tan así, lamentablemente. O sea, partamos desde cero nomás. Sí, desde chiquitito. Desde eso chiquitito, es importante. claro. Es un estilo de vida saludable, claro. Perfecto. Bueno, Carol cuenta, seguimos con los dolores de cabeza, cuenta que una vez tuvo un dolor de cabeza muy fuerte, no pasaba con medicamentos y se reventaron vasos sanguíneos de los ojos. No consulté al médico en esa oportunidad. Habría quedado con secuelas si esto hubiese sido... Probablemente, mira, otra cosa importante que nosotros los neurólogos nos toca ver en la consulta, que consulta a los pacientes, y muchos pacientes son hipertensos. Y lamentablemente la hipertensión muchas veces no da síntomas, pero los síntomas como la cefalea, por ejemplo, o los ojos rojos, que eso es hiperemia conjuntival, puede ser un síntoma en fondo de hipertensión. Por eso es tan importante que la gente consulte y no se espere. Probablemente el caso ahí sería importante que se controlara su presión arterial y que fuera a controlarse con el neurólogo. Sí, frecuente en los servicios de urgencia también eso, que los pacientes consultan por cefalea y terminan diagnosticando de hipertensión, con una crisis hipertensiva. Exactamente. Ya con 220, 180. ¿Y cuánto sería una presión normal? 130-80, 120-80, esa es una presión normal. Claro. Pero una presión de 220 de sistólica ya te produciría un dolor de cabeza inaguantable. Perfecto. O sea, perdón, en el fondo la cefalea puede ser un síntoma de debut de tu hipertensión. De tu hipertensión arterial. Soledad nos cuenta que, bueno, en realidad quiere saber qué tienen que ver los trombos en las piernas o cualquier parte del cuerpo que lleguen al cerebro. Interesante. En general, no. A ver. Bueno, un trombo de la pierna que llega al cerebro. Mira, ¿No pasa como por el pulmón primero, el corazón? Eso, es que en realidad Aprendido, lo que pasa es que eso, claro, si tú tienes un trombo en las piernas, bueno, la doctora no nos puede ayudar más, pero si tú tienes un trombo en la pierna, obviamente, claro, pues tú tienes trombosis venosa profunda, eso me da TEP. Pero hay algunos casos que tú tienes lo que se llama un FOB, que es un foramen oval permeable, entonces ese coágulo migró y en vez de saltar al pulmón, fue al otro lado y pasa directo al cerebro. Pero ahí hay que también tener puede ser, claro, y también es una causa de accidente vascular, no es para que se asuste la gente, pero también puede ser otra causa más, pero es una causa, la verdad, que es más rara. Es raro. Es mucho más rara. En el fondo es tener las aurículas del corazón tan comunicadas por un hoyito. Claro. Entonces ese coágulo, en vez de ir al pulmón, llegó al cerebro, claro. Desubicado. Sí, estaba perdido, claro. Se pierde el coágulo. Ya, pero es poco frecuente entonces. Sí, poco frecuente. Perfecto. En general, a los pacientes cuando ingresan igual se les hace un ecocardiograma buscando ese tipo de causas. En el fondo es como parte del estudio que uno hace intrahospitalario de un accidente vascular. Claro, porque todo lo que repercute en el corazón puede influir directamente en el cerebro. Exacto. Perfecto. Bueno, Denlinda cuenta que la mala circulación... quiere saber si es que la mala circulación de la sangre puede causar un accidente cerebrovascular, porque las venas de los pies, manos, brazos, piernas se me hinchan. Además tengo hipertensión 1 y las articulaciones a veces duelen. Tengo casi 53 años. Mira, probablemente hay su hipertensión, sea lo más, la verdad que la insuficiencia venosa, el tener las varices en general de extremidades inferiores, hasta donde yo sé, de neurólogo, la verdad que no es un factor de riesgo, la verdad que la gente le da mucha importancia, pero no es un factor de riesgo cardiovascular, es una cosa más bien estética. Ojo, estamos hablando de la circulación superficial. Probablemente en ella el factor de riesgo más importante para tener un accidente vascular es la hipertensión. Nos volvemos a lo más básico siempre, estoy de acuerdo. Los factores de riesgo. ¿Sí, doctora? Sí, estoy de acuerdo. La doctora me apoya. Bueno, Isabel hace una pregunta bastante interesante que no hemos tocado. ¿Qué pasa con el efecto de los cigarros electrónicos? ¿Afectan tanto como el cigarro normal, como factor de riesgo para una ACV, los cigarros electrónicos, los vapeadores, con sabor, sin sabor? La verdad, es tan desconocido que en algunos países incluso están prohibidos los cigarros electrónicos más que el tabaco, porque en el fondo los cigarros electrónicos, lamentablemente no hay estudios que sean así como los del cigarrillo normal, el tabaco habitual, que sí tiene estudios. Yo no puedo poner una población a fumar y hacer un estudio comparativo en este minuto del cigarrillo electrónico, pero sí tengo población que ha fumado durante tantos años, ¿me entiendes? Entonces, la verdad, las cosas todavía yo creo que falta evidencia y falta información con respecto a la seguridad de los cigarrillos electrónicos. O sea, esto de lo estoy usando para dejar el cigarro... No, el cigarrillo se deja dejando el cigarrillo. Exactamente, sí, no hay ningún sustituto por ahí. Porque, como dice la doctora, no tenemos evidencia. Porque en fin, tú puedes leer, oye, no, a mí me sirvió, pero la verdad que es lo que tú tienes evidencia. Cuando tú tienes la ciencia, un proceso de experimentación, ciencia detrás de esto, no hay una evidencia que te puede decir, no, si quieres dejar de fumar, ocupa cigarrillo electrónico. No. Lo mejor es no fume. Vaya a hacer deporte mejor, vaya a la playa. Es un cambio de hábito. Claro.
Muchos dicen, si dejo el cigarro engordo. Uy, Es que sí, es también pero es sucede. cierto, lo que pasa es que, mira, Es como una cosa por otra. otra. Eso es cierto. La gente que deja de fumar, efectivamente, hay una subida de peso, pero que es al inicio y es un par de kilos, no es más que eso. No, doctor, subí 10 kilos porque hay que fumar, mentira. Fueron 3 kilos por el cigarrillo y el otro fue porque estaba muy rica los asados, no sé. ¿Te fijas? Entonces, Claro, me escudé en eso. En ese contexto tú subes de peso, pero hasta el inicio, y después, cuando tú sigues esta población, se estabilizan en su peso. Es el inicio del tratamiento. O sea, es un mito eso de subir Un mito. 10 kilos. En general, Mira, yo pensé que era por la ansiedad, que el cigarro, la comida, ¿no? No. Es al principio, por eso te digo, al principio te lo puedes echar la culpa, pero hasta 2 o 3 kilos, el resto... Se acostumbró a comer de más. Exactamente. Bueno, Andrea cuenta que su papá tuvo una ACV, no quedó con secuelas, pero generó una celulitis infecciosa. ¿Esto es por el accidente? Celulitis... Una celulitis infecciosa. una- ¿De qué Eso parte? es como la piel, ¿no? Sí, la celulitis es una infección de la piel, es raro, no sé, pero una ACV, celulitis, no sé, a lo mejor habría que preguntar más. Habría comunicarnos que con ella detallar más. un poco, porque Sí. de repente uno puede atribuir a una celulitis, a una úlcera, por una enfermedad arterial de las extremidades. Una enfermedad Eso es otro arterial punto, oclusiva, que también es un daño arterial, que puede estar de la mano con un accidente vascular. Se me ocurre que puede haber generado una úlcera y eso haberse infectado y haber generado una celulitis. Eso es como la única cosa que puedo pensar. Ahora, si ella puede hacer algún detalle de la Que nos situación, puede explicar un poco más, claro. Bueno, Marcela, Darnos invitada más información. a enviar más información. Eso. envíen más información. Bueno, Marcela hace una acotación, cuenta que le dio una ACV hace poquito y que es terrible, tiene 46 años, seguramente lo Muy puso joven, pésimo. muy sí. joven. ¿En serio? Muy Bueno, joven. sí, por tercera edad no, todavía Hay no. ropa tendida, así que son muy jóvenes. Bueno, Cristel cuenta que su abuela murió por ACV, tenía diabetes, hipertensión, solo tuvo un dolor de cabeza y murió. ¿Esto puede ser hereditario? Volvemos a lo mismo. Volvemos un poco a lo mismo. O sea, la verdad es que por tener un familiar directo, ¿ella es la abuela? Sí, la abuela. Abuela, ahí claro, ahí probablemente el riesgo directo no lo tiene, pero sí volvemos a lo mismo los factores de riesgo en fondo que son familias, si son familias con hábitos disfuncionales, hábitos en fondo buenos para los asados, no sé, probablemente ahí tiene que tener cuidado, pero ahí lo más importante en fondo es la prevención, son mis hábitos, no fumar, volvemos a lo mismo. Doctor, me tiene un poco inquieta, hablamos mucho de los asados. ¿Qué parte del asado es la que, porque uno piensa carnecita con ensalada es como sanito, ¿no? ¿Qué parte del asado tengo que evitar? Chuta, doctora, por ejemplo, la doctora nos puede- ¿Qué cosa? ¿De qué parte del asado? Sí, Yo no sí. estoy, Yo me yo estoy imagino que totalmente las en desacuerdo. grasas- Los asados, los Yo asados imagino son que fantásticos. Son las grasas, ¿o no? Lo que hace La que, verdad mira, que sí, mira, en general las grasas saturadas, las carnes rojas en general son, y aparte que las asado le echan más sal, entonces Claro. las grasas saturadas y sal entonces son factores de riesgo, y especial las carnes rojas son ricas en ácido úrico y tienen grasas saturadas, por eso es lo que le decimos nosotros a los pacientes, la mejor dieta que tú puedes hacer es la dieta tipo mediterránea, que todos la conocemos, Claro. que es rica en fruta, en verdura, lácteos descremados, omega 3, aceite de oliva, te fijas, eso todo pescado y carne blanca. Esa es la mejor dieta que tú puedes hacer para cuidar tu cerebro. Y bajar en sal. Acuérdate que la sal es un gusto prendido. Sí, los niños acuérdate no que comen sal. Los niños no comen sal. Acuérdate que la sal se introdujo en la alimentación con la revolución industrial en el siglo XIX. Antes no había No nada. había sal. La gente cuando, por ejemplo, en la Pascua no había hipertensión, llegó el hombre blanco con su sal y adivina qué pasó. La gente se Y hipertensa. hipertenso. Porque la sal es un gusto aprendido. A mí me encanta preguntar esto. ¿Qué pasa con la sal rosada y la sal de mar y todas esas sales que uno La cree misma que sal. son mucho más saludables? Es la misma sal. Es sal. lo mismo, lamentablemente, doctor, yo estoy tomando la sal de mar que es natural. Hay que tener mucho cuidado con ese concepto de natural. Si lo natural, Claro. los mejores venenos están en la naturaleza. Sí, el tabaco es de la naturaleza. Exacto, la también. marihuana también. La cocaína también viene de la naturaleza. Todo viene de la naturaleza. Entonces hay que tener cuidado con ese Supernatural. concepto de natural. Así lo natural como lo artificial, hay cosas buenas y malas. Eso es así. Lamentablemente, la sal como tal, lo que uno tiene que hacer es bajar el consumo y punto. Nosotros deberíamos con una dieta normosódica de ser por lo menos 2-4 gramos de sal al día. Sí. Nosotros en Chile, ¿sabes cuánto comemos? 10-12 gramos de sal por lo bajo. 2 gramos En de sal general. más o menos es como una tapita de lápiz Bic, Esa es la azul, la azul. claro. En el día. En Al el día. Acuérdate que todo tiene sal. Los embutidos, la comida china, la soya. ¿Qué pasa todo. con la soya? Me encanta la soya. Tiene Tiene mucho mucha sodio. sal. Ese es el problema. A mí también me encanta. Pero, Tiene mucha sal. sí, tiene demasiado sodio. O sea, evitarla también. Sí, a no ser que hay una, el otro La que soya light. encontré, hay una Sí, light, sí, que sí. tiene menos sodio, pero claro, Igual no lo ocupé. claro, un poco. Bueno, les cuento que Andrea nos está dando más información sobre el tema de la celulitis del papá. Cuenta que es una celulitis interna en su pierna, le cuesta caminar y mantiene sus pies hinchados. Aún se encuentra Eso es. hospitalizado y le administran antibióticos.
puede tener algún componente de enfermedad arterial oclusiva. Porque en el fondo las arterias son las mismas en todo el cuerpo. Si se dañan las arterias a nivel cerebral, es de esperar que también tenga una enfermedad arterial a nivel de las piernas. Exacto. Y eso puede generar una mala circulación y estar produciendo en el fondo una úlcera arterial, ¿ya? Y que esa se haya infectado y que probablemente esté en tratamiento antibiótico por esa misma razón. Perfecto, pero es algo que en el fondo igual es transitorio, ¿no? La celulitis no es algo que te va a imposibilitar ¿La no vas a poder rehabilitación? caminar, claro. No debiera tener problemas con comenzar o continuar con su rehabilitación. Perfecto. Bueno, Daniela cuenta que ella sufrió una ACV el 2006 teniendo 29 años. Con los estudios se diagnosticó que sufría de trombofilia. ¿Existe el riesgo de que me vuelva a pasar lo mismo? Súper chica. Sí. Mira, el tema de la trombofilia es un tema igual un poco polémico porque la verdad que se piden muchos estudios, la verdad que no se sabe muy bien cuánto. La trombofilia es como una condición que te predispone. Probablemente ahí volvemos a lo mismo, ahí los factores de riesgo son lo más importantes. Sí se sabe que por lo menos si tú tuviste un accidente vascular, tú vas a estar anticoagulado, probablemente ya en ella, probablemente la indicación va a ser anticoagulación de por vida. También poco depende, pero en ella, con 29 años, si tú no tienes otra causa demostrada, hay una trombofilia que te dio un accidente vascular, en el caso de ella probablemente la indicación Va a ser anticoagulación. Y de por vida. Claro. Bueno, Paulina cuenta que su marido tuvo un ACV isquémico cerebeloso, tenía 48 años, le dejó un aneurisma disecante. ¿Por qué me pone el nombre difícil? Fusiforme. Se le instaló un stent, el cual se obstruyó y le causó un infarto cerebral. ¿Por qué se le obstruye y qué es el stent? ¿Y qué es el aneurisma? Son todo un montón de información. Un montón de información. Dale, en el fondo, mira, en términos simples. En términos simples, el aneurisma es básicamente un globito, como una pelota que te sale en tus cañerías, que son las arterias. Y tú tienes tú tienes algunos distintos tipos, incluso alguna infección te puede dar. Pero la mayoría de las veces ese aneurisma no se sabe bien, pero en fondo tú naces con ellos, están estables y, por ejemplo, la hipertensión y la edad son un factor de riesgo para que esta cosa se rompa. Habría que ver bien en el caso de ella si tuvo un accidente vascular antes, si el accidente vascular fue por el aneurisma, pero para muy general, el típico aneurisma que sale en las noticias, el paciente que no se tuvo una cefalea y se murió, es el que me da una hemorragia subaracnoidea, que es otra cosa, que no es un accidente vascular propiamente tal, sino que en fondo yo tengo este globito dentro de mi cabeza, se me rompió una cefalea así, 1 de 10, pero eso lo importante, una cefalea aguda, claro. De ese paciente debería ir al servicio de urgencia, pero eso me puede dar una hemorragia subaracnoidea, que va por otro lado, que no tiene nada que ver con los accidentes vasculares. Esta cosa es compleja. Claro. Así veo. Bueno, Rosa cuenta que su madre sufrió 7 ACV isquémicos desde el 2016. Bueno, ha sufrido 7 ACV isquémicos desde el 2016. Siempre le ha afectado el lado derecho y quedó con secuelas de epilepsia en el tercero. Es muy compleja la situación, no puede usar anticoagulante isquémico. ¿Qué significa? ¿Por qué le siguieron dando ACV y aún estando con medicamentos para la circulación, colesterol, etcétera? Habría que ver, probablemente la causa de ella, claro, ¿y era solamente para un lado, dijo? Claro, solamente el lado izquierdo. Habría que ver si derecho, tiene... Perdón, derecho. Mira, las causas más frecuentes son, en fondo, cardioembólica. El corazón tiene... yo tengo una arritmia que es la fibrilación auricular, que está por lejos la más frecuente. La más frecuente, la que me da este tipo... En fondo, el corazón empieza a latir en forma irregular, se forman trombos, coágulos, ¿no es cierto?, al latir irregular y se dispara hacia el cerebro. Y la otra causa son las arterias tapadas. Entonces, en ella que haya tenido el mismo lado de infarto, que sea solamente el corazón, probablemente sea poco probable, porque cuando el corazón es el causante del accidente vascular, dispara para todos los lados, para el lado izquierdo, para el lado derecho y en todos los territorios. Si ella ha tenido, eso mismo estaba pensando, si te ha tenido solamente un territorio, a lo mejor tenía alguna enfermedad carótida, a lo mejor sería importante tener más datos. Pero no es frecuente que te den 7 accidentes cerebrovasculares en tan pocos años. Lo que pasa es que si no corriges la causa, sí, es que habría lógicamente se perpetúa la enfermedad. Entonces, si tú tienes una carótida, que es en el fondo la arteria que va a comunicar directamente esta grande que tenemos acá en el cuello, si está tapada, lógicamente esa placa que tiene ahí, si está inestable, vale decir, se producen como microfracturas. Entonces estas microfracturas van, pum, y disparan para arriba. Y ahí se producen los síntomas del accidente vascular. ¿Cuál es la probabilidad de no identificar la causa? Lo que vimos en general, mira, esto puede ser hasta un tercio o 30% en general de los estudios. Claro, en general, mira, se ha visto
por ejemplo, bueno, los europeos, los gringos aquí tienen más recursos. Cuando tú sigues a pacientes jóvenes, por ejemplo, con esta patología, se dan cuenta, por ejemplo, arritmias al corazón. Claro, porque en Estados Unidos existen holter que se ponen por 7 días, sí, claro, por 14 aquí días. lo hacemos por 2 días, son 24, 48 horas. Entonces, cuando tú lo sigues a esos pacientes, tú encuentras una fibrilación auricular, porque tú tienes que buscar causas en el fondo que no son las clásicas, porque el paciente es joven, como esa que hablamos de los 29 años. O sea, tú no Claro. diabetes, hipertensión, cigarrillo, ¿qué carga vascular va a tener? Probablemente baja. Perfecto. ¿Cuáles son las complicaciones de una ACV? Doctora. Pérdida como de la funcionalidad. En general, más que claro. nada, ¿cómo se llama esto? Lo más terrible es como la pérdida de la independencia. de la independencia y Puede de la llegar a eso. funcionalidad de los individuos. Entre más joven te ataca este accidente vascular, más terrible es, porque en el fondo uno deja de ser madre, uno deja de ser estudiante, uno deja de ser trabajador. Entonces, yo te diría que la principal secuela de un accidente vascular es la invalidez. Y a eso es lo que apuntamos nosotros a atacar. En el fondo la intervención precoz, la prevención en la población y el actuar en forma oportuna puede generar un cambio, ¿no es cierto? Y devolver un poco al sistema la funcionalidad de estos pacientes, para no perder tanta mano de obra a nivel como de la sociedad. Exactamente, y lo otro, mira, que también estando hospitalizado, tú, bueno, aparte de las complicaciones que dijo la doctora, tú empiezas, lamentablemente, cuando estando hospitalizado, empiezas a tener otras complicaciones que son un poco como derivadas de estar hospitalizado. Claro. Puedes tener neumonía, infecciones urinarias, o sea, así tú vas sumando factores, pues es tan importante, en fondo, no llegar a eso. No llegar a que eso que ya cuando significa que si tú tuviste un paciente con un accidente vascular, toda la prevención, todo lo que se hace, la verdad que no sirvió de nada. ¿Te fijas? Por eso es tan importante la educación, la prevención de antes. Y eso no parte ahora con la gente adulta, lamentablemente. Eso parte con tus hijos, parte con tus niños, porque es un estilo de vida saludable. Perfecto. Teresa, ¿quieres saber qué probabilidades puede tener una persona con problemas de TTPK? ¿Qué es el TTPK? Es una medida del anticoagulante. Sí, claro, el TTPK es una prueba de coagulación, habría que ver, según relacionada a alguna trombofilia. Es un examen de coagulación. Claro. Más datos. Necesitamos más información. Más información. Bueno, tengo una última pregunta antes de que cerremos. Belinda cuenta que tiene otra pregunta. Le hicieron un ecocardiograma y hay una parte que dice válvula tricuspidea de aspecto normal, válvula tricuspidea con insuficiencia leve moderada, válvula pulmonar con insuficiencia leve, difusión sistólica leve, no se observa hipertensión pulmonar. ¿Qué significa esto? ¿Puede ser peligroso si además tengo...? Disculpa, ¿y no habla de la aurícula izquierda? Disculpa. No. Ya. Si además tengo mala circulación. Ya, mira, en general, por lo menos ahí, factor de riesgo directo para accidente vascular, pareciera que no. Claro, aquí parece, lo más importante, como te digo, es la fibrilación auricular, y para nosotros en general, cuando miramos el ecocardiograma, de todas las partes del corazón, a nosotros la aurícula izquierda, que es una de las cavidades del corazón, el grado del tamaño que tiene, esa se relaciona más con el accidente vascular. Claro, mientras más grande sea esta aurícula, tú tienes mayor riesgo de hacer un accidente vascular. Por lo menos lo que ella menciona ahí, pareciera que no. Eso sería para el cardiólogo. Claro, no para nosotros. Para otro Facebook Live. Perfecto. Doctores, se nos acabó el tiempo, qué pena. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti por la invitación. No, de nada, gracias por la invitación. Todos nuestros pacientes quedan invitados a revivir esta transmisión a través de nuestro Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. No olviden que a través de nuestras redes sociales estamos publicando artículos que derivan a nuestro blog que están muy relacionados a estas patologías y otras. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo Dávila en Vivo.